Hace apenas pocos días tuvimos un apagón y claro, cómo no, una parte de mí se puso a revisar un poco la lista de elementos que podría necesitar en caso de que se repitiera el apagón. En la comunidad de Vidas en Red hemos comenzado una conversación bastante interesante donde estamos haciendo un trabajo colectivo para repasar qué cosas podríamos necesitar en caso de que se repitiera, si es que es cierto lo que se confirma y lo que nos llega, ¿no? Que el problema es un problema de infraestructura, es decir, de cómo está diseñado. El otro día leía que en Australia tienen la misma situación que aquí en España, es decir, tienen una planta de generación renovable, básicamente una planta solar, tienen muchísimos elementos de paneles solares y que, al igual que nos está pasando en España, la modulación es un problema. Así que hicieron un concurso público y la empresa que ganó el concurso público fue la de Elon Musk y tienen una de las mayores concentraciones de baterías. Esto ocurrió hace 8 años y yo recuerdo cuando leí la noticia. ¿Qué quiere decir eso? Que como la energía solar no puede controlar la modulación, pues básicamente lo que tienen es tienen la mayor planta de baterías probablemente del mundo y con eso han conseguido solucionar el problema que ahora tiene España. Bueno, aparte de eso, sea que se cumpla o no mi vaticinio, la parte que mueve la ficción de mi cerebro, pues se ha puesto a pensar en relatos. ¿Qué ocurriría si volviéramos a tener un apagón, pero no de 10 horas, sino de 72 horas? ¿Y cómo llevarían este apagón nuestros protagonistas? He escrito dos relatos que voy a ir liberando poco a poco. El primer relato es el que vais a oír ahora. Es un relato que está ambientado en la ciudad de Mendoza, en Argentina. Una ciudad que en el año 2035 ha triplicado su tamaño debido a la liberalización económica y a la industrialización. Allí nuestro protagonista, Néstor, trabaja en una fábrica que está prácticamente automatizada. Él es un técnico que vive una vida solitaria en un complejo industrial que tiene varios edificios y está cerrado, y básicamente lo que hace es que se dedica a reparar los robots que hacen funcionar la fábrica. Él vive solo y poco a poco ha ido construyendo su pequeño búnker de supervivencia, desde placas solares, generadores de electricidad, un servidor y una antena que pone en marcha una red alternativa. Pero no os voy a contar más, voy a dejar que escuchéis el relato. El relato lo he escrito yo, pero la locución no la he hecho yo. La he hecho con voces de Eleven Labs, voces muy profesionales. Espero que os gusten, pero sobre todo espero que os guste el relato y lo disfrutéis. Y también me gustaría conocer vuestras opiniones. No sé qué os ha parecido el relato o si queréis hacer alguna aportación. A lo mejor has escrito un relato y te gustaría que o bien desarrollara una idea o bien publicara uno de tus relatos. En cualquier caso, me puedes escribir a vidasenred@gmail.com vidasenred@gmail.com. Cuéntame lo que quieras, tus impresiones, tus ideas o incluso, si te atreves, un relato. También te recuerdo que tenemos un canal de Telegram que cada vez está más activo y que dentro de poco voy a abrir el canal bidireccional, el canal donde podéis participar y hablar conmigo. Es un canal que lo tengo limitado a unas pocas personas, ahora son 370 personas, pero podéis participar y el contenido que subo es el mismo en los dos, solo que uno está limitado a la difusión y el otro sí se puede charlar. Así que bueno, os dejo con el relato y la inquietante aventura de Néstor en el segundo apagón más grande de la historia. Título: El eco de la máquina. Madrid. Periferia industrial.
Año 2035. El despertador de Néstor era una lámpara LED reciclada conectada a una batería de iones de sodio. Parpadeó 3 veces. Hora de levantarse. Eran las 17:46 del segundo día del apagón. Fuera, la ciudad moría en cámara lenta. Dentro de la fábrica de holovisores, el silencio tenía el ritmo del pasado. Néstor estiró los brazos desde su camastro encajado entre racks de componentes obsoletos y bidones de agua con etiqueta vencida. Había dormido profundamente, como siempre tras su turno nocturno. Cuando despertó al primer día de apagón, pensó que era una falla más, pero el silencio de la red lo confirmó. Nada de latencia, nada de ruido de fondo, ningún ping de retorno. Estábamos fuera del mapa. En sus manos callosas, la tableta modificada aún mostraba una red. Red Aurora, el nombre en clave de la malla de nodos de los MICs, los hackers autónomos, antiautoritarios y marginados del sistema. Y él era un pilar. No por ideología, sino por convicción práctica. Si el sistema no te quiere, constrúyete uno propio. Hace 3 años, la ciudad de Mendoza había vivido 2 oleadas de expansión económica, volviéndose un centro de producción industrial. Eso había atraído a decenas de miles de trabajadores y técnicos, triplicando su tamaño. Los viejos del lugar decían que no reconocían a la moderna ciudad de Mendoza, con sus anuncios holográficos y vehículos autónomos recorriendo la ciudad. Néstor se instaló en la sala 7C de la antigua zona de ensamblaje óptico. Su fábrica estaba semiabandonada desde que la automatización convirtió a los técnicos en fantasmas. Ahí encontró espacio, silencio y acceso directo al sistema de ventilación. El recinto estaba protegido por muros y alambradas, que rodeaban un total de 3 edificios y 3 naves y un pabellón. Ahora estos los ocupaban máquinas de ensamblaje automatizado, así como zonas de repuesto y almacenes de material. Habían quedado muchas dependencias vacías. En una de ellas construyó su búnker silencioso, cubierto con paneles de aislamiento térmico, donde almacenaba lo que otros tiraban: baterías de litio defectuosas, chips de control rotos, servidores con componentes desechados y viejas memorias RAM. Durante los turnos de descanso, soldaba con pulso firme. En sus noches libres subía al techo. Había instalado 2 antenas direccionales de alta ganancia, alimentadas por un pequeño aerogenerador y un panel solar militar rescatado. Era un nodo fuerte, estable. Aurora confiaba en él para repetir señales a decenas de kilómetros. En la ciudad, una multitud de usuarios usaban Aurora para comunicarse, organizarse, informarse y ayudarse mutuamente. Desconfiaban de la Internet europea, tan rápida y tan manipulada, donde cualquier opinión que dudara de la ideología impuesta era rápidamente censurada y multada. Aurora era el trabajo de muchos, pero la atenta mirada de Néstor era esencial, ya que era el eje que concentraba y amplificaba todas las comunicaciones. La ciudad estaba a 3 kilómetros. Su potente señal cubría como un manto a los héroes digitales que vivían al margen de la red oficial. Día 2 del apagón. La fábrica estaba vacía. Los drones de seguridad estaban inactivos, alimentados por una red ahora muerta. Solo Néstor caminaba entre las máquinas dormidas, como un sacerdote en una iglesia tecnológica. A veces encendía una consola para monitorear los nodos cercanos. Vio cómo cada uno comenzaba a apagarse. Baterías agotadas, silencio. Pero el suyo seguía en pie, y eso lo convertía en faro. Recibió un mensaje encriptado de una usuaria de la red. Navegante Rosa.
Están saqueando el barrio de las Rocas. Un grupo armado se ha hecho con un nodo. Lo usan para rastrear a otros. No te conectes con tu ID público. Cambia clave cada 6 horas. No contestes a broadcasts. Néstor contestó con un simple recibido. No necesitaba más. La ciudad ardía, y la red ya no era refugio, era campo de batalla. Día 3. Afuera el cielo era gris ocre, las nubes eran humo. Desde la azotea, Néstor veía columnas negras elevarse desde el sur. El centro estaba en ruinas. No había gobierno ni milicias, solo sobrevivientes. En el horizonte, los hologramas publicitarios habían caído. El gran holovisor de barrio Perinetti Norte, que antes proyectaba modelos bailando sobre nubes virtuales, ahora mostraba una imagen congelada. El rostro sonriente de una presentadora que había muerto de irrelevancia. Dentro de la fábrica, los robots permanecían inmóviles, sin orden que obedecer. Néstor caminaba entre ellos, hablando solo. ¿Vosotros estáis mejor que nosotros? ¿Nunca tuvisteis hambre? Recorrió el perímetro y revisó sus 2 drones de vigilancia que volaban de una estación a otra de carga, observando y oyendo todo lo que ocurría en el perímetro. Todo funcionaba con software libre, así como su servidor de Aurora. Las pocas noticias que llegaban eran de emisiones de FM. Solo quedaban 3 emisoras de FM, una del gobierno central, que solo daba música alegre, otra operada por una comuna, centro cívico, Carmen Cuyo, que daban noticias comunales y con los que tenían buena relación, y la tercera emisora de radio la operaban ellos, los usuarios de Aurora, y compartían información del apagón, así como instrucciones para la población. El problema es que ya pocos tenían radios MEFM. Día 4. Uno de los sensores de sonido lo alertó de un golpe en la puerta de carga. Se despertó de golpe incorporándose en su camastro. Se arrastró en silencio hasta el panel de visión. Afuera, 3 siluetas, cubiertas de hollín y desesperación. Una de ellas tenía una pierna mal vendada. Néstor dudó. Tenía comida, tenía refugio, pero abrir esa puerta significaba romper la única regla real de su mundo: no confiar en nadie. Encendió su transmisor corto alcance. ¿Quiénes sois? Una voz temblorosa respondió. Hackers de la zona norte. El nodo colapsó. Necesitamos recarga y antibióticos. Tras un largo silencio, Néstor dijo: Dejad las armas en el suelo. No hagáis ruido. Os doy 24 horas. Desde arriba les bajó con una cuerda los medicamentos y algo de comida. Ellos subieron sus powerbanks agotadas. En 6 horas os las devuelvo. No habléis con nadie de mi ubicación. Gracias, hermano, le respondieron los hackers. Vamos al sur. Dicen que hay un centro médico de campaña. Néstor cargó las powerbank en un rack alimentado con acumuladores y recargado por sus placas solares y aerogeneradores. Se decía a sí mismo que había roto su regla por una buena causa, pero una duda le atormentaba. ¿Y si esos hackers cometían la indiscreción de contar dónde estaba su refugio? Hora 90. El final del silencio. El sistema energético volvió, pero no del todo. Una señal oficial se coló por las frecuencias. Una transmisión unificada, sin origen definido. Solo una frase, repetida, en voz neutra. Ciudadano. El incidente ha finalizado. Preséntese en el nodo más cercano para recibir reintegración. Su participación es vital. Néstor lo supo de inmediato. La red no volvió. Volvió otra cosa.
Aquello no había sido un simple apagón. Había sido un reinicio. Apagó su antena principal, ocultó sus transmisores en blindaje de Faraday, y con los nuevos ocupantes, pálidos, temblorosos, vivos, selló la puerta del búnker. Afuera, la civilización encendía sus luces para mejor observar a quienes habían aprendido a vivir sin ellas. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.